Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, y con mucho gusto, tenemos para ustedes un invitado de lujo. En este segundo programa del año me acompaña el doctor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien conversaremos de la perspectiva económica de la República Dominicana en el 2024. Con él conversaremos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, dicen algunos de los opositores que no gana el licenciado Abinader con una economía rezagada, pero me parece que el año 2023, como usted dijo, fue como que va en un aterrizaje suave. La economía tuvo un aterrizaje. ¿Qué fue lo que pasó en el 2023 y qué vamos a esperar los dominicanos en este 2024 para la alegría? Porque hay muchos de los sectores internacionales de la República Dominicana que le están viendo como muy auspicioso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias, Virginia, por la invitación, siempre con la amabilidad que tú nos presentas. Es recíproco. Y nada, y siempre estamos a tu disposición. Y respondiéndote a las preguntas que tú has hecho. Mira, nosotros generalmente en economía hay un concepto que se llama aterrizaje suave de la economía. Y eso se refiere cuando hay economías que se desaceleran, es decir, pierden el ritmo de crecimiento, pero no destruyen muchos empleos. Es decir, que la tasa de desempleo permanece relativamente baja, pero también los niveles de inflación tienden a converger a su meta de inflación. Y en el año 2023, si bien es cierto que la economía se desaceleró, porque evidentemente el ritmo de crecimiento de la economía, básicamente en las últimas décadas, ronda el 5%, y la economía terminó en el 2023 en 2.5%, pero es un crecimiento positivo, no es un crecimiento evidentemente negativo. Y dentro de ese contexto también mantuvo un nivel alto relativamente de empleo, un nivel bastante, en sectores importantes, alto de empleo. Y también tuvo el hecho de que como la inflación vino convergiendo y el Banco Central logró terminar el año 2023 con una inflación de 3.57. Eso relativamente, dentro de una turbulencia, es como que el avión aterrizó suave. Y eso, en cierta manera, ya, porque los bancos centrales, Virginia, el año 2023 fue un año donde la gran mayoría de los bancos centrales implantaron políticas monetarias restrictivas, porque los bancos centrales tienen como objetivo la inflación. La inflación obviamente es un fenómeno que distorsiona precios, no permite que el ciudadano, que las empresas puedan planificar. Y llegó un momento en que la inflación en el 2022 llegó a estar a 9.64 y entonces fue cediendo poco a poco. Y en el año 2023 el Banco Central siguió con su política restrictiva como un mecanismo de ir disminuyendo la inflación. Pero el Banco Central luego, al darse cuenta que el ritmo de crecimiento se había ralentizado, entonces comenzó un proceso de estímulo a sectores productivos. Sí, y disminución de tasa, que incluso pasó de 8.5, la tasa de referencia del Banco Central, a una tasa de 7% que terminó el año 2023. Pero si eso tú le sumas, que precisamente a partir de febrero del 2023
el banco colocó 21.400 millones de pesos para el sector de la construcción, porque es un sector clave y además fue un sector que tuvo... ¿Y la MIPYME también? No, sí, luego siguió colocando, pero el primer sector que le colocó fue al sector de la construcción, porque el sector de la construcción había tenido un crecimiento negativo. Y colocó 21.400 millones precisamente para que se colocaran a las empresas constructoras a una tasa que no excediera el 9% y que esos recursos iban a ser destinados a la construcción de viviendas de bajo costo, es decir, a partir de los entre 4 y 4.5 millones. Posteriormente, el banco siguió otorgando estímulos, 60.000 millones, 90.000 millones, a los sectores del comercio, MIPYME, sector del turismo y otros sectores. Y en total, cuando uno analiza las informaciones, en el año 2023 colocó 185.000 millones de pesos. Claro, es un dinero que entró al torrente de la economía y entonces a partir del mes de septiembre una parte de esos recursos parece que estaban surtiendo efecto y la economía en septiembre creció 3.6, cuando en enero del año 2023 apenas había crecido, Virginia, 0.1. Es decir, que a partir de septiembre comenzó un proceso de reactivación de la economía, que quizás todavía no hay el dato de cierre, de crecimiento de diciembre, pero posiblemente la economía termine solamente en el mes de diciembre, quizás con un crecimiento de un 5. Entonces, a partir de ahí uno dice, bueno, cuando uno ve todo un entorno internacional, que ya los bancos centrales, por lo menos lo que se vislumbra es que sigan bajando su tasa de política monetaria, eso indica que están dadas las condiciones para que en este año 2024 la economía tenga un mejor desempeño que en el año 2023. Por eso es que los organismos internacionales, cuando hacen el análisis de la economía dominicana, llámese el Banco Mundial, Fondo Monetario, la Comisión Económica para América Latina, generalmente tú dices, bueno, dan tasas de crecimiento, en el mejor de los casos, en un 5.1 y en el peor de los casos un 4%, es decir, en esa horquilla entre 4 y 5 para este año 2024, lo cual es un crecimiento importante si tú lo comparas con el crecimiento del año pasado, 2023. Pero también, si uno observa todas las proyecciones de las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, generalmente le están dando una buena, aquiescencia a la economía dominicana. Una buena calificación. Eso significa que por lo menos en la economía dominicana se acerca un tanto al grado de inversión. Y eso, quieras o no, generalmente también está reflejando la fortaleza en los últimos años de la economía dominicana, en términos de tener sectores, y no ahora, sino sectores que han venido desde hace años teniendo una incidencia importante. Por ejemplo, en el caso de los sectores tradicionales orientados hacia el exterior, el turismo, un desempeño importante. De 10.000 millones. No, 10 millones de visitantes. 10 millones de visitantes. Y eso es un logro importante. Y que puede continuar en este año. Nosotros tenemos la capacidad que tiene la República Dominicana para seguir expandiendo el sector turismo. Básicamente es inmensa en el sentido de que todavía hay zonas que hay que explotar, por ejemplo, y lugares donde hay que articular el turismo con el turismo, por ejemplo, de salud, con el turismo de montaña, con el turismo ecológico, porque en cierta manera la inmobiliario también. Claro, inmobiliario. Incentivando mucho. Claro, porque lo que ocurre, Virginia, es que la República Dominicana tiene una ventaja comparativa. O sea, hay que hacer pocas cosas para que el turista venga a la República Dominicana. Lo tenemos todo. Claro, y esa es la realidad. Entonces, ya cuando tú haces un esfuerzo de políticas públicas, en términos de infraestructura, hay que seguir mejorando la seguridad ciudadana, porque son condiciones que exigen
aquel que viene a la República Dominicana o a cualquier país a pasarse un tiempo de ocio. Entonces, nosotros, en términos internos nacionales, lo que tenemos que seguir fortaleciendo las políticas públicas para que el turismo, ese sector, sea mucho más sostenible. Caso, por ejemplo, de las zonas francas, el año pasado tuvo un gran desempeño. ¿Pero por qué? Bueno, porque está muy supeditada al ciclo económico de la economía norteamericana, porque más del 55% de las exportaciones de zona franca van al mercado norteamericano. ¿Qué significa eso, Virginia? Que si en Estados Unidos hay un crecimiento y hay empleo, entonces la gente va a demandar más productos del exterior. Como la República Dominicana es uno de los principales socios de Estados Unidos en la región del Caribe y Centroamérica, entonces cuando esa economía crece, demanda productos que se realizan en zonas francas. Por eso la zona franca creció, fue dentro del componente de exportaciones, fue el que mayor crecimiento tuvo. Claro, las exportaciones en sentido global tuvieron una reducción en el año 2023. Hay situaciones, yo digo que hay dos elementos que han incidido en eso, o que incidieron en eso. El caso, por ejemplo, del cierre de la frontera con Haití. ¿Cuánto eso fue? ¿Cómo fue eso reflejado en la economía de fin de año? Claro, claro. ¿Cómo se reflejó? Mira, nosotros hicimos un cálculo y por cada día que de cierre del comercio, del intercambio, la República Dominicana dejaba de percibir 3.5 millones de dólares, lo cual es un valor importante cuando tú acumulas el número de días que la frontera estuvo cerrada. Y no hay que olvidar, Virginia, que Haití es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas. Y eso de una forma u otra impactó. Yo escribí un artículo a raíz de ese cierre. Yo digo, mira, yo dije, eso es perder, porque nosotros, en cierta manera, estamos dejando de percibir un monto importante en dólares, pero también hay muchos productores dominicanos que se ven afectados, los productores avícolas que venden una parte del pollo a ese mercado, los productores de arroz que venden la puntilla de arroz, la venden al mercado haitiano, pero también muchos productos de carácter agroindustriales. En Haití se demanda mucho el plástico, las sillas plásticas que se producen en determinadas zonas francas en la República Dominicana. Todos esos productos que detrás son empresas, son productores, son empleos, tuvieron un receso. Pero si tú le sumas a eso el negocio fronterizo en la frontera, porque no solamente es un negocio que es vía marítima o vía aérea, también hay un negocio en toda la frontera que es sumamente activo y que eso claramente también afectó a productores y comerciantes dominicanos en toda la frontera. Estamos hablando que hay alrededor de, creo que son 3 o 4 puntos importantes de comercio en la frontera: Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Pedernales. Esos 4 puntos prácticamente se vieron en receso y todo eso tuvo un impacto en las comunidades. Pero del lado haitiano, generalmente el 80% de los alimentos que consumen los haitianos es suplido por los dominicanos, por los productores dominicanos. Entonces, nosotros perdimos y ellos también perdieron. Claro, es un país que es el más pobre de América Latina y el Caribe y tienen más que perder que la República Dominicana porque no tienen capacidad para sostener quizás a productores que están perdiendo o establecer programas de compensación como lo hizo el gobierno dominicano. El gobierno dominicano tuvo que compensar a algunos productores y comerciantes de toda la zona fronteriza la producción de huevos. Aquí prácticamente más de 38 millones de unidades de huevos van al mercado haitiano. ¿Y cómo usted ve que se va a reflejar eso, lo que es prácticamente el colapso del gobierno de Haití ahora con Guy Philippe, que está llamando a la rebelión, que eso se va a reflejar en la economía dominicana? ¿De qué manera?
siempre Haití constituye, dentro del contexto institucional que vive Haití, constituye un riesgo para la República Dominicana, porque altera las relaciones que siempre son relaciones de amor y odio. Eso es hay una historia que está ahí. Sí. Entonces, cuando viene un personaje como Guy Philippe, que entonces lo que hace es que exacerba, turbas. Entonces eso, en cierta manera, altera toda la actividad económica. Por ejemplo, una gran zona franca donde beneficia a más haitianos, mucho más que a dominicanos. Creo que son una cantidad inmensa de empleos haitianos. Creo que son 17,000, algo así, empleos haitianos, solamente 1,000 dominicanos. Eso genera muchas tensiones, y cuando una persona de eh, del perfil de Phillips comienza a amenazar, comienza a provocar, y eso claramente altera todo el comportamiento de la actividad económica. Es un problema que nosotros no controlamos. Yo creo que nosotros debemos de controlar lo que nos corresponde del lado de la República Dominicana, porque Haití necesita toda una especie de reingeniería institucional que tiene que ser acompañada por los organismos internacionales y también con fuerzas internas de Haití. Todavía quizás no han generado esos grupos que puedan establecer un orden institucional, porque todavía hay vamos a decir, un desorden institucional. Por lo tanto, yo creo que Haití siempre será, en la forma en que está operando, siempre habrá un riesgo, porque es una frontera abierta, eh, no tenemos nosotros ese control, ¿verdad? Y parece que Kenia no quiere llegar aquí. No quiere llegar, porque es que ven el entorno. Es un entorno un tanto difícil de controlar, y eso es un proceso que la República Dominicana tendrá que convivir. Como dicen, tú no puedes eh, agarrar un serrucho y partirla en dos, que esa no es la solución. Tenemos que convivir, tenemos que buscar un mecanismo, tenemos que combinar a la sociedad internacional para que se le busque una solución en Haití. Pero que esa sociedad internacional lo que quiere es que República Dominicana cargue con pero eso es los estragos de Haití. Pero es inaceptable. Saben que la República Dominicana es un país libre, es una sociedad, incluso un país ya de renta media, de una clase media que se ha empoderado, una gran clase media, y que, fíjate, Virginia, en todos los países donde hay frontera y hay asimetrías económicas, siempre hay algún tipo de dificultad. Hay que buscar la manera de uno ver cómo se ordena eso. Nosotros tenemos quizá la mala suerte de que es el país más pobre de América Latina, porque los conflictos, por ejemplo, por poner un ejemplo, entre España, igualando la distancia entre España y Marruecos, pero hay una comisión que constantemente se reúne, que hay una comisión binacional, pero básicamente el lado haitiano no funciona. Pero si te vas... Es que los acuerdos nunca lo cumplen. Claro, si te vas, por ejemplo, a Costa Rica, tienen también dificultad de inmigración con los nicaragüenses. Y así, en el caso de México y Estados Unidos, lo primero que dijo Trump, cuando se iniciaron las primarias republicanas en Iowa, que va a cerrar la frontera. Inmediatamente le responde Andrés Manuel López Obrador que es lo que está haciendo política con la migración mexicana. O sea, fíjate, el tema migratorio es un tema que exacerba y genera tensiones en los países donde generalmente hay frontera y hay un país que es más rico que otro. Y en el caso de la República Dominicana no hemos tenido la suerte de tener un interlocutor, de nosotros sentarnos y tratar de ordenar
la frontera. Porque, por ejemplo, ahora la Cancillería está con lo que queda del gobierno de Haití tratando del canal. Sí, del canal. Pero siguen haciendo el canal porque no hay un control precisamente de la población, porque no hay instituciones que asuman un control, porque no tienen una fuerza generalmente que pueda ordenar eso. Entonces, ahí son las bandas que tienen básicamente capturada a todo el pueblo haitiano. Entonces, ¿quién es el interlocutor que pueda dar una orden para que ese canal se frene y que entonces se sienten en una mesa de negociación con la República Dominicana? No, todo lo contrario. Ahora con esto de Gitfili, esto puede ser un poquito más, puede incluso liderar una amplia, vamos a decir, grupos de vándalos generalmente. Yo creo que el 2022 llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ahora parece que en el mundo hay un asomo de guerra, sobre todo en el Mar Rojo, claro, y que eso nos va a confrontar los precios a través de los fletes. Así es. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en torno a esto que está pasando en el mundo con relación a la República Dominicana? Mira, eso es un riesgo no solamente, Virginia, para la República Dominicana, es un riesgo para el mundial. Y es así porque, por ejemplo, cuando uno analiza todo el comercio alrededor, el flujo comercial alrededor del Mar Rojo y también del lado de Occidente, la parte oeste, que está el estrecho de Hormuz. Estamos hablando de que en ese conjunto de estrechos, estrecho de Hormuz, estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez, ahí hay un flujo de casi el 20% de todo el comercio que va desde Asia hacia Europa, pero también todo el flujo, casi un 40% de un flujo de transporte de petróleo, gas natural y también combustible para los aviones. ¿Qué trae como consecuencia de eso? Una crisis en las tarifas marítimas, un incremento en los fletes. Mira, los estudios indican, Virginia, que por cada duplicación de los fletes, la inflación se incrementa en 0.7. Eso significa que hay un riesgo de que si esa situación tiene una mayor connotación en términos de una guerra regional, entonces puede resurgir otra vez la inflación. Y en la República Dominicana, todo el coste del flete, básicamente que viene de Asia, se puede duplicar. Si los fletes se incrementan, todo lo que se importa, Virginia, se incrementa, y eso significa que los precios de muchos bienes, de los precios de alimentos, el precio de los combustibles se puede incrementar en la República Dominicana. Por eso ese es el riesgo que tiene hoy en día, no la República Dominicana, sino la economía mundial. Y también el flujo de agua del Canal de Panamá. Entonces, que también eso también está combinando. Si a eso uno le añade toda la disminución de las esclusas que alimentan todo el Canal de Panamá, que incluso esa reducción en el flujo de agua ha traído como consecuencia una especie de atasco en las mercancías, obviamente que eso también tiene repercusiones para todo el comercio en la zona de Centroamérica, en la zona del Caribe y en los Estados Unidos. Por lo tanto, esos son los riesgos de la economía. Esos son los riesgos, los retos. Y los retos, así mismo. Vamos a hacer una pausa y enseguida volver. Doctor, en varias partes de tu alocución de hoy, usted ha planteado de lo que ha reducido la inflación en República Dominicana, pero que no está viendo, y el que va al supermercado dice, pero ¿de dónde que el doctor está diciendo que la inflación ha bajado? Porque eso no se nota. Así es. Me gustaría que nos explique por qué hay esa dicotomía. No, mira, no hay dicotomía. Lo que sí se requiere es una explicación.
Cuando el Banco Central habla de que la inflación anualizada del año 2023 fue de 3,57, hay que decir que no todos los precios disminuyeron en esa velocidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la canasta básica de bienes y servicios en la República Dominicana, Virginia, está compuesta por 364 productos. Y esos 364 productos tú lo puedes desagregar por grupos de bienes y servicios. Por ejemplo, está el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 24% de esa canasta básica. Entonces, cuando la gente va al supermercado, con razón siente que los precios generalmente los siente altos. ¿Por qué los siente altos? Porque todavía ese grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas no ha convergido a esa tasa que dice el Banco Central, que está prácticamente, cuando uno analiza la inflación de alimentos en la República Dominicana, es el doble. No son 3, es prácticamente el doble. Entonces, si tú le sumas eso, que nuestros salarios no son los más adecuados, cuando la gente va al supermercado, cuando yo voy, cuando tú vas, que tú dices, porque uno siempre observa los precios, y dice, mira, este precio cambió, pero no cambió hacia la baja, sino que subió. Por lo tanto, lo que yo le quiero decir a la gente es que cuando el Banco Central dice que la inflación fue un dato, un 4, un 5, estamos hablando de un promedio de precios dentro de 364 productos, que algunos bajan, otros se quedan altos y otros evidentemente permanecen fijos. Pero en promedio, generalmente, eh, el, muchos están convergiendo a ese 3,57, pero lo más importante, el que más peso tiene en esa ponderación, que son los grupos de alimentos y bebidas, que es donde la gente se queja, todavía eso permanece por encima de la meta que el banco se trazó. Y por eso, si tú le sumas eso, que los salarios no han mejorado en muchos estratos, entonces con razón la gente se queja en los supermercados. ¿Cómo estamos en esas estadísticas de los países en América Latina, el Caribe, en relación a la tasa, a la estadística de los precios de la inflación? ¿Cómo estamos? Bueno, todavía la República, los países tienen su estructura diferente. Por ejemplo, en la República Dominicana, los niveles de inflación son un poco más altos que en países, por ejemplo, centroamericanos. Porque Argentina está en casi 200. Pero ya eso es Argentina, porque Argentina tiene un problema crónico. Argentina tiene prácticamente y puede llegar a una hiperinflación, a una tasa de prácticamente 3 dígitos. ¿De qué te espera de Milei con esa medida que está teniendo? Yo creo que Milei ha apostado al sufrimiento de los argentinos. En economía nosotros no nos dan asignatura sufrimiento 1, sufrimiento 2. Entonces cuando él dice que viene lo peor, que no ha llegado lo peor, entonces está apostando a que hay que sufrir. Entonces, yo creo que en el caso de Milei, la situación de Argentina es muy penosa y es muy difícil. Porque para tú hacer reforma y como él la quiere plantear, tú tienes que tener políticamente un Congreso a favor. Él no tiene representación congresual. Ahora mismo, la ley que él propuso, la ley Ómnibus, y también el famoso decreto nacional, es un decreto DNU de urgencia, decreto nacional de urgencia, todavía no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir al Congreso y entonces él no tiene la mayoría. Yo creo que lo que va a ocurrir en Argentina es que va a pasar el tiempo y creo que la gente va a salir a la calle, va a comenzar a protestar, porque verdaderamente Argentina está por una situación muy difícil. Yo creo que ese no es el mecanismo. Yo creo que los mecanismos de reforma tienen que ser mecanismos sobre la base del gradualismo. Y mucho más en países donde los niveles de pobreza es lamentable,
rondan el 47%. O sea, la gente no está en capacidad de aguantar 1 año, 2 años de sufrimiento. Y entonces tú observas ahora y hay una devaluación mucho mayor que la que había. Hay una inflación que la del mes de diciembre fue un 25% en el mes, que la anualizada son 211%, y que se prevé que la inflación del mes de enero sea mucho mayor porque la devaluación del peso argentino también se incrementó. Entonces, todo eso genera estallido social. Yo no sé, pero lo que yo preveo para Argentina es que evidentemente las cosas se compliquen más. Entonces, en el caso de la República Dominicana, evidentemente que no es el caso de Argentina. Y que a pesar de que todavía hay que seguir trabajando con los precios en la República Dominicana, pero la situación de la República Dominicana es totalmente distinta, muy distinta. Claro que es distinto, Claro, porque ese sufrimiento de mi ley cualquiera no lo no. aguanta. Entonces, esas son cosas que uno tiene que reflexionar. Argentina es un país que tiene una deuda prácticamente que sobrepasa los 600.000 millones de dólares. La deuda argentina, con una inflación, como te he dicho, que posiblemente si sigue así pueda ser una hiperinflación, que es un número con 3 ceros, es decir, son 3 dígitos. Y la caída del salario real en Argentina, de la capacidad de compra prácticamente. Yo estaba viendo unos indicadores, unas cifras de los países donde hay el salario mínimo más bajo y Argentina prácticamente ha destruido. Pero nosotros también tenemos unos Creo que son salarios, 128 el dólares. tercero más o En menos. el caso de la República Dominicana, nosotros somos de abajo para arriba, somos el tercero, que todavía son salarios bajos en la República Dominicana. ¿Y qué le parece a usted esa reducción de horario que se está planteando actualmente? Mira, Virginia, es un piloto que se está haciendo. Hay países, no solamente en Europa, que se ha venido trabajando en eso. Por ejemplo, recientemente, el año pasado, creo que los partidos Sumar y el PSOE sometieron una ley de reducción de la jornada de trabajo de 40 horas a 37 horas en la semana. Francia ya lo había hecho, ya Francia está aplicando desde hace varios años una ley donde son Hay 70 en el 35, mundo. sí. 70. Japón lo hizo, porque en el fondo lo que están tratando, y ya son países desarrollados, de conciliar la vida laboral con la vida familiar. O sea, el mundo de hoy, Virginia, es un mundo que ha cambiado. Muchos trabajos ya se hacen en la casa. El teletrabajo. Entonces, ya todo eso prácticamente con el cambio de la tecnología hace que muchas legislaciones laborales queden obsoletas porque son legislaciones básicamente de una época y de un modelo industrial totalmente distinto al que se está viviendo hoy. Se habla de la industria 4.0. Es decir, cuando se dice la industria 4.0 es la cuarta revolución tecnológica. Entonces, en el caso de la República Dominicana y América Latina, México también creo que está en un plan piloto, lo está haciendo Ecuador, lo está haciendo Colombia. El presidente Duque en un momento determinado planteó una ¿Pero ley. qué va a representar para la economía dominicana que eso se dé? Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Yo he dicho que con eso es un piloto. Hay que verlo bien, hay que los trabajadores no pierdan sus derechos, que eso no implique una reducción de su salario. Y que si eso implica, porque en algunos países se ha dado una mejoría en la productividad, que esa productividad también se refleje en un mejor nivel de salario. Porque si tú sencillamente, y además también hay que cuidar, yo siempre digo que los derechos tienen que mantenerse, Virginia, porque tú no puedes incluso
utilizar ese tipo de reducción salarial para tú precarizar el trabajo. ¿Qué significa precarizar el trabajo? Tú dices, bueno, está bien. Nosotros vamos a disminuir la jornada de trabajo, aquí son 44 a 36 horas. Eso significa que se va a trabajar 36 horas, pero tú tienes que dar un servicio durante toda la semana y todo el día. Entonces tú lo que haces es que acomoda al trabajador en diferentes horarios, pero no todos los sectores van a tener la misma Claro. característica. Los servicios, Por ¿no? ejemplo, hay servicios que la gente lo exige que sean permanentes. Un servicio financiero, por ejemplo. Entonces, habrá que crear, Virginia, en algunos sectores regímenes especiales, porque ameritan un servicio quizá a las 24 horas. Entonces, todo eso hay que verlo. Y además, que si se mejora la productividad, que en las legislaciones laborales, cuando se vaya a hacer un reajuste salarial, que no solamente sea por el ajuste por inflación, sino también por los incrementos de productividad. Por lo tanto, eso beneficia al trabajador de la mejoría que pueda haber en la empresa. O sea, que eso se tome en cuenta y que no nos digan, es cierto que, como dicen, y todo esto anda buscando una conciliación entre el trabajo y la familia. Eso está muy bien, nosotros necesitamos más tiempo para estar con la familia, pero también que eso se traduzca en mejores salarios y se traduzca, porque eso es calidad de vida, y se traduzca también en que se mantengan los derechos que se han adquirido. Entonces eso va a ser de lunes a jueves. De lunes a jueves, pero también debe haber que un régimen especial en determinadas actividades que dé servicio. Sábado Entonces y domingo. va a Y cambiar. eso significa que, bueno, hay que mantener las horas extras. Eso significa que hay que pagar horas extras. Distinto a cómo se va. Todo eso generalmente Va a estudiar muy bien. hay que estudiarlo. Hay sectores, parece empresariales, que no están muy de acuerdo en ese sentido. En muchos países, generalmente, lo que más se han opuesto son sectores empresariales. Pero evidentemente, mucha gente también se va a ir al teletrabajo. Eso es lo que va a ocurrir también, al teletrabajo. ¿Qué significa el teletrabajo? Bueno, que como tú vas a estar en tu casa, el empleador se ahorra un montón de cosas. Y entonces tú lo que estás haciendo es que estás trasladando costos a tu casa. Tienes que pagar más luz. Como pasó en la pandemia. Tienes que pagar luz, tienes que tener una mayor conectividad, y todo eso, evidentemente, que va a haber un reajuste grandísimo. Un reajuste. ¿Tú ves? Entonces, eso es bueno que se vea. Nosotros vamos en la universidad a hacer un estudio al respecto para ver qué implicaciones tiene eso en la economía y qué impacto tiene eso en términos de el Producto Interno Bruto. Doctor, cuando hablamos de 2024, siempre hablamos de que es un año electoral, claro, pero parece que la democracia dominicana es tan fuerte que esos registros electorales no causan la mayor problema en la colectividad. ¿Qué análisis usted hace de esto? No, yo estoy muy de acuerdo contigo, Virginia. Mira, y tú has puesto, como dicen, ha dado en la diana. En el año 2020 aquí hubo una suspensión de unas elecciones congresuales. ¿Y qué ocurrió? Nada. Se suspendió y se volvieron a dar. Volvimos a votar. ¿Qué significa eso? Que las instituciones, básicamente alrededor del proceso electoral, son instituciones ya que se han fortalecido. El ciudadano ya ha internalizado los procesos electorales. Nosotros no tenemos ningún tipo de temor, como en los años 90, de que va a haber un fraude. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una madurez en la democracia dominicana, Virginia. Fíjate, recientemente la misma Junta Central Electoral hizo una especie de simulacro e invitó a los partidos políticos para ver el proceso. Se hizo una votación en algunos colegios electorales, pero eso es bueno, porque ahí se ven las fallas y entonces se corrigen con tiempo. Y eso evidentemente fortalece la democracia dominicana.
Yo creo que una de las fortalezas que ha tenido la economía dominicana es que ha habido una fortaleza de las instituciones, ha habido una fortaleza de lo político y eso ha generado una tranquilidad. Al final, y eso hay que decirlo, tú no te puedes comparar con o Venezuela o con Perú o con Ecuador. Pero No, debemos cuidarla pero debemos cuidarla. Eso es mucho. así. Porque lo que pasa allí tiene repercusiones en la economía. Y lo que pase allí tiene repercusiones en la inversión extranjera. Nosotros no podemos dar el lujo de que aquí ocurra, porque ¿cuál es el sector en los últimos años más dinámico? ¿Cuál fue el sector que más creció cada mes el año pasado? El sector turístico. Entonces el turismo depende mucho de la tranquilidad, de la paz, de la seguridad. Entonces eso hay que cuidarlo. Y vamos a cuidar también a los amigos televidentes, que volvemos enseguida con otros temas. Enseguida volvemos. Entre los retos que va a tener la República Dominicana en este año es Redecasta. ¿Qué va a pasar con este convenio y si eso va a seguir entre los productos de Estados Unidos con tasa cero? Mira, ¿Qué va a pasar? Virginia, es una gran preocupación. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el año 2023, convocamos a los productores nacionales a través de la Confederación Nacional de Agricultores Confenagro, que es la más grande. Y también invitamos a la Junta Agroempresarial Dominicana. Fue el presidente de la Federación Arrocero Dominicana, fueron pasados ministros de Agricultura, pasados gobernadores, y entre académicos y productores analizamos el sector, analizamos el impacto. ¿Cuál es el impacto que eso va a tener si definitivamente no hay un mecanismo o de que se prolongue? Porque creo que el gobierno está negociando prolongar la desgravación del arroz y parece que Estados Unidos no está en esa tesitura. El doctor Luis Manuel Piantini dijo en este programa Manuel que debía de juntarse República Dominicana con los demás países de Centroamérica. Claro, porque, para forzar ese es el protocolo. Fíjate, qué bueno que Luis Manuel dice eso, porque en México, yo estuve en México en un momento determinado que se negoció el Tratado de Libre Comercio que tienen ellos con Estados Unidos, porque ellos lo van renovando, lo renegocian y ven algunas cosas que ocurren en los sectores. No sé por qué no lo hacen con el de RECAFTA. Y ahora en México ese acuerdo no se llama TLC o Telecán, sino TEMEC, Tratado de México con Estados Unidos. Y ahí México le pidió a los norteamericanos algún tratamiento especial en términos migratorios, ese tipo de cosas. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo con el arroz, pero si no lo conseguimos, si no... ¿Cuál es el destino de esos productores? Si no lideramos eso, entonces, mira, de 32 provincias en la República Dominicana, en 21 se produce el arroz. Y en 8 de esas provincias el arroz es el más importante. Eso involucra casi entre empleos directos e indirectos más de 300.000 empleos. Y eso irá directamente a la seguridad alimentaria de República Dominicana. Aquí se producen al año 14 millones de quintales de arroz. La República Dominicana es autosuficiente. Es que un dominicano sin arroz no es nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Si no se logra una postergación o prolongar el tiempo de grabación, los años de grabación, entonces eso va a tener un impacto en ese sector, va a generar desempleo, una caída en el ingreso de los productores, pero también una caída en la producción agropecuaria en la República Dominicana. La República Dominicana obviamente puede pasar de un país autosuficiente de arroz a un país que importa una parte importante de su producción de arroz. Entonces, yo creo que nosotros tenemos
a como dé lugar, que por lo menos si no tenemos otra solución, hacer una gran labor de presión conjuntamente con los países centroamericanos de que esto básicamente se prolongue, este proceso de degradación. Claro, hay un problema, es que no todos los países de Centroamérica producen arroz. En Centroamérica el arroz no es tan determinante para... Costa Rica sí. Costa Rica sí, Y, pero ya... Colombia. Sí, pero Colombia no está en el DNCAF. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces ya hay una gran producción de maíz, ellos producen más café. Entonces todo la eso... bandeja paisa Claro, entonces arroz. ellos deberían, la República Dominicana debería, que pertenece al sistema de integración centroamericano y que hace unos años fue presidente pro tempore y tiene un gran peso, debe asumir un liderazgo importante y llamar a la negociación para proteger a la producción nacional de arroz, porque de lo contrario, Diana, Virginia, esto va a ser un gran problema para la agropecuaria dominicana. Doctor, dependiendo de los resultados de las elecciones, que se quede el licenciado Abinader o que entre Leonel Fernández o Martínez, lo que sea, la reforma fiscal debía ser uno de los pendientes que tiene que tener la economía dominicana. ¿Cuál es su planteamiento de post-electoral? Yo creo que gane quien gane, gane el presidente Abinader, o gane Leonel, o gane Martínez, Abel, tendrán que hacer una reforma fiscal. Porque mira qué está ocurriendo y mira qué ocurre. Nosotros no podemos seguir, desde el año 2008 hemos estado presentando presupuesto deficitario. Cuando tú presentas un presupuesto deficitario, eso significa más endeudamiento. Y aunque te prestan, y aunque la República Dominicana paga, pero cada vez más estamos pagando más en intereses. ¿Qué significa cuando tú pagas? Claro, y eso representa el 3.6% del PIB. Y entonces tú sabes cuánto estamos invirtiendo en obras públicas, en inversión pública. 2.8. Nosotros no podemos seguir con esa lógica. Tenemos que cambiar la lógica de tener una inversión por lo menos de un 4% que nos permita, en cierta manera, aumentar la capacidad productiva del país. Y eso es lo que te va a permitir después pagar la deuda. Cuando tú inviertes, cuando tú mejoras la eficiencia de la economía, cuando tú amplías el metro, cuando tú amplías las carreteras, cuando tú sigues con los proyectos y polos turísticos, todo eso al final, eso se traduce en empleo, en mejoría de toda la eficiencia de la economía, porque, por ejemplo, tú llegas más rápido a los lugares, hay menos entaponamientos, todo eso requiere plata. Y si tú no tienes los recursos, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Buscar deuda. Cuando tú buscas deuda y sale en el periódico, el gobierno tiene un préstamo más, ¿qué tú piensas? ¿Qué la gente piensa? Pero espérate, ¿verdad? Y hay que cambiar esa lógica. Por eso hay que hacer una reforma fiscal, para que el Estado tenga más recursos, para que el Estado pueda seguir atendiendo más a la sociedad dominicana, las demandas sociales insatisfechas, mejorar la infraestructura, seguir mejorando la salud, seguir con la atención primaria, todo eso requiere recursos, Virginia. Y muchas veces el endeudamiento y el gasto de intereses todos los años lo limita y limita al Estado a hacer esas inversiones. Para eso es la reforma fiscal. Así es que la tiene que vender el gobierno o el que gane, precisamente, porque eso va a mejorar la redistribución del ingreso de la gente. Eso es lo que se le llama en economía crecimiento inclusivo, porque cuando tú utilizas esos recursos para eso, en la medida que la economía crece, se reduce la pobreza. Doctor, yo te he oído ustedes diciendo que la República Dominicana tiene
un stock grande para avanzar económicamente. Y lo que está diciendo el FMI es que nosotros podemos avanzar, tener una economía de avanzada. Sí, sí. ¿De qué se trata esto? Bueno, para terminar el programa. Bueno, porque el FMI sabe cuáles son las características de la economía dominicana, cuáles son los recursos que cuenta la República Dominicana, cuál es el clima político que hay en la República Dominicana. Y esas condiciones de tranquilidad, de certeza de que tú puedas realizar tus inversiones, de que tú puedas tener un clima político de concertación. Eso es lo que en cierta manera se necesita para tú avanzar. La República Dominicana tiene además ventajas comparativas, en términos incluso hasta comerciales. Mira, nosotros estamos, como alguien me decía, en el ombligo del mundo. Y eso nos permite, Virginia, estar cerca de los principales mercados más importantes. Mira, tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Acceso al mercado más dinámico del mundo. Pero también tenemos un acuerdo con los europeos a través del EPA. Pero también tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con la segunda potencia del mundo, que es China. Que está diciendo que va a apoyar el arroz. Entonces, fíjate, no son todos los países en el mundo, son 5 o 6 países que tienen esa condición y lo tiene la República Dominicana. Entonces y Macron también con el metro. Entonces están dadas las condiciones para que la República Dominicana, que se ha convertido, según cuando uno analiza el PIB per cápita, eso lo analizó el mismo Fondo Monetario, en la 7ª economía del mundo, digo, de América Latina y el Caribe. La 7ª economía de América Latina y el Caribe. Brasil, Argentina, México. La República Dominicana está en ese club. Esa es la realidad. Eso sería muy, muy lindo cuando esos logos ramifiquen en los pobres de la República Dominicana. Y eso es lo que hay que hacer, es el reto, Virginia, de la sociedad dominicana y de la clase política y de aquellos que tienen la oportunidad de tentar el poder, de precisamente redistribuir el ingreso y que eso que estamos hablando nosotros pueda llegar a la gente más pobre. Muchas gracias, doctor Antonio Silviaco Cruz, por estar en Opinión Pública, como siempre, dando la apertura para que vuelva. Gracias siempre, Virginia. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.